En este video veremos cómo conseguir esto, sin tocar el teclado ni el ratón. Una interfaz de PC consolidada, como si se tratara de Steam Deck o Xbox, incluso puede verse como el menú de PlayStation, aunque sin limitarte a usar un cliente o plataforma en específico. Esto es Play Night, un launcher que nos da una interfaz como de consola de videojuegos para PC, con el que podemos tener todos los juegos, sean de Steam, Epic Games, locales sin clientes y de emuladores, todos en una biblioteca personalizable, al alcance de un botón. Es de código abierto y totalmente gratis. Y como viste, se puede configurar para que se inicie automáticamente, usando directamente el mando, para seleccionar el juego y jugar de una vez. Es algo realmente útil si quieres convertir o hacer una PC consolidada para el salón, conectada a una TV, y poder poner los juegos directamente con el mando, como una consola, sin la necesidad de usar un teclado o un mouse. Como yo hice con esta vieja PC, que tiene la potencia de un PS4, y que ahora se ve como una PS5. Veremos cómo instalar Play Night, cómo agregar los juegos, cómo configurarlo y personalizarlo, y cómo configurar los emuladores. Además de, opcionalmente, hacer que se abra automáticamente al encender la PC. Para instalarlo nos dirigimos a la página oficial. Encontraremos el botón de descarga ahí mismo. Abrimos el instalador. En las opciones, podemos elegir la ubicación de la instalación y tenemos la opción Portable, que como nos lo indica aquí, en el modo Portable todos los archivos de configuración y base de datos estarán en la carpeta de la aplicación y podremos moverla, supongo. Elegiré la instalación local. Lo descargará e instalará. Nos aparecerá la ventana de la configuración inicial, indicándonos que durante este proceso se podrán importar automáticamente los juegos de los diferentes servicios o plataformas que tengas. Al darle siguiente, podremos elegir las integraciones de librerías que queramos agregar, en pocas palabras, las bibliotecas de juegos de las plataformas que tengamos. Esto es opcional y se puede hacer luego. Te mostraré qué te sale si seleccionas una. Por ejemplo, Steam. Nos sale marcada la opción de importar juegos ya instalados, y la opción de conectar la cuenta. En esta podremos importar los juegos no instalados para que se vean en la biblioteca, opcionalmente. Nos da dos opciones para loguear la cuenta. El web login, que me parece más seguro. Y por API Key. Con respecto a la seguridad, por si te preocupa, en las políticas de privacidad del GitHub oficial, indica que Play Night no almacena información del usuario y todos los datos de las bibliotecas se almacenan localmente en la PC y para conectar las cuentas dependerá de cómo se implemente el complemento, pero por lo general se realiza a través de formularios de inicio de sesión de la web oficial. Es recomendable tener cuidado e investigar un poco antes de instalar un complemento de tercero hecho por la comunidad, para ver que tan bien funciona y su reputación. Play Night es una aplicación que tiene años, tiene buena reputación y es apoyada por la comunidad. De todas formas, es completamente opcional conectar las cuentas, en realidad no hace falta para importar los juegos que instales, ya vamos a eso. Si le doy siguiente sin conectar la cuenta, mira. Reconocerá automáticamente los juegos de Steam que tenga instalados en la PC. En cambio, si instala sin integraciones desde el principio, aparecerá vacío sin ningún juego. En el icono del control están las opciones. Primero voy a cambiarle el idioma, en Settings, General, y Lenguaje. Ok, ahora agreguemos los juegos. Hay tres formas de hacerlo. Empecemos con la más fácil y la mejor. Por medio de las integraciones de bibliotecas, como vimos. Vamos a complementos. En la sección de navegar se descargan los complementos. En la categoría Bibliotecas, buscamos las plataformas. Buscaré otra vez Steam, pero puede ser Epic Games, Battle.net, etc. Y seleccionamos Instalar. Tenemos que tener instalado el cliente respectivo en la PC. Le damos a guardar y nos pedirá reiniciar el launcher. Si no te aparecen los juegos, nos vamos a Biblioteca, Configurar integraciones. Seleccionamos la biblioteca. Tiene que estar marcado Importar juegos. Y tenemos la opción de conectar cuenta, como vimos antes. Solo quiero importar los juegos instalados. Puedes salirte de Play Night en el icono de la bandeja del sistema y volver a iniciarlo. Y se actualizará la biblioteca. O si somos más listos, le damos en Actualizar biblioteca de juegos. Ahora sí aparecerán y se irán descargando todos los metadatos automáticamente, que si iconos, portadas e información de juegos. Otra forma de importar juego es en Agregar juegos. En Escanear automáticamente. Podemos darle a Detectar instalados. Te aparecerán programas y juegos que pueda detectar el launcher.
Por ejemplo, aquí está el Metro Last Flight, que es de GOG. Podemos también hacerlo por navegar y buscar el ejecutable en la carpeta de instalación. O si te da flojera, puedes usar la opción de escanear una carpeta. Voy a usar el que detectó en un principio, lo seleccionas y le damos a agregar juegos. Al hacerlo se descargarán automáticamente todos los metadatos. Si no, lo podemos editar aquí en el lápiz, pero esto lo veremos más en la tercera forma de agregar juegos. Agregándolos manualmente aquí. Directamente se abre la ventana de editar detalles del juego, no hay que rellenar toda la información, solo tienes que escribir el nombre, yo pondré Death Stranding, y darle a descargar metadatos, de IGDB, que significa Internet Game Database, una base de datos pública de videojuegos. Aquí, de acuerdo al nombre, te aparecerán resultados, te puede decir fecha de lanzamiento y su estudio desarrollador. Seleccionas el que es. Eliges la imagen, si te lo pide. Seleccionamos los nuevos metadatos para importar. Y ves, se rellenó todo automáticamente. Pero falta el icono. En editar, en multimedia puedes cambiar o agregar iconos, portadas y fondos. Los puedes descargar directamente del launcher con un buscador que integra. Ahora falta indicar dónde está el ejecutable del juego. Ponemos el directorio de instalación aquí. Y en acciones, agregar acciones, ponemos la ruta del ejecutable del juego. Ahora, al darle a iniciar, se abrirá el juego. Y al salir se abrirá nuevamente el Play Night. Este juego lo tengo en Epic Games, es más sencillo, simplemente agregar la integración de Epic y se agregaría automáticamente. Solo estamos viendo las diferentes formas de agregar juegos, eliges la que quieras. En complementos tenemos también los temas de escritorio, que los podemos descargar e instalar directamente desde el launcher. Elegiré, por ejemplo, este, tiene buena pinta, le damos a instalar y guardar. No me gustó, tal vez si pudiera cambiarle la paleta de colores, pero no veo que se pueda. En configuraciones y apariencia, puedes personalizar algunos aspectos. Para cambiar el tema lo hacemos aquí, pondré el que traía por defecto. De todas formas, el atractivo mayormente es en los temas de pantalla completa. Para cambiar a la interfaz de pantalla completa, lo hacemos aquí, o tocando la tecla F11. Este es el tema que trae por defecto Play Night. Puede verse mejor. En pantalla completa puedes usar el mando. Este es uno de PlayStation. Tocando Select abre el menú del launcher. En configuraciones, podemos personalizar algunos aspectos visuales. Para este tema recomiendo, en menú, activar el desplazamiento horizontal. Así se ve. Y en visuales, podemos poner mostrar imagen de fondo en la pantalla principal. ¿Qué te parece? Cambió, ¿verdad? Se ve muy bien. Podemos cambiar más cosas, como la cantidad de columnas, para que se vean más juegos. Puedes explorar las opciones. La interfaz trae música, le puedes bajar el volumen o silenciarla. Puedes ocultar el cursor del ratón. Abajo nos indica las acciones de los botones. Para salir al escritorio sin cerrar Play Night, le damos a cambiar al modo escritorio. Cambiémosle el tema de pantalla completa, hay muchos. Uno muy popular es el Jonos Remix. Vamos a ver qué tal es. Instalar y guardar. Vamos al modo pantalla completa otra vez. Al menú de configuraciones, visuales, y en temas lo seleccionamos, le damos atrás, hasta que te diga reiniciar para aplicar los cambios. Así se ve este. Si lo seleccionamos con A, se abre una previsualización con información del juego y opciones. Con X en el mando de Xbox o cuadrado en el de Play, se iniciaría de una vez. También puedes personalizarle algunas cosas. Probemos el tema de PS4. Se ven cortadas las carátulas. Esto es porque hay que desactivarle, en menú, el desplazamiento horizontal, en algunos temas es necesario hacerlo, incluso te lo dirá. Me gusta cómo tiene esa animación vectorial de la ola que se mueve en el fondo. El tema de PS5 está súper, tiene esa pequeña intro de PlayStation y animaciones suaves. También hay uno de Steam Deck o SteamOS. Ahora veamos cómo agregarle los emuladores. Play Night es solo una interfaz gráfica, se usarían los emuladores que tengas en tu computadora, portables o instalados. En biblioteca se selecciona configurar emuladores. Esto en realidad es más sencillo de lo que parece, no entres en pánico. Le damos a importar. Seleccionamos escanear carpeta,
buscas la carpeta del emulador con su ejecutable, selecciona la carpeta. Te debería detectar el emulador, le das a importar. Ahora seleccionas otra vez el emulador en esta lista. Puedes cambiarle el nombre, yo le puse PSP. En especificaciones del emulador se selecciona automáticamente, pero si no, eliges cuál es el que está usando. Y los perfiles, algunos traen varios perfiles, este trae el ejecutable para 32 bits y 64 bits, se puede dejar solo el de 64 bits que funciona mejor en sistemas de 64 bits, el otro incluso se puede eliminar. Y guardar. Ya está el emulador agregado al Play Night, el siguiente paso es agregar los juegos. Vamos a agregar juegos, juego emulado. Le damos a añadir escáner. Seleccionamos el emulador y su perfil que creamos. En examinar carpeta buscamos la carpeta donde están los juegos. Y detectará el juego. Lo importas. Y aquí está agregado, si le falta algo, lo editas y se lo agregas, puedes cambiarle la portada por otra. Es recomendable para una mejor experiencia y que no te interrumpa con pasos de Windows, como manejar ventanas, es que tengas configurado el emulador para que ejecute los juegos en pantalla completa. Probémoslo. Al salir volverá a la interfaz del Play Night, sin necesidad de tocar el teclado o el mouse. Por último, si queremos configurar el Play Night para que se abra la interfaz automáticamente al prender la computadora. En configuraciones, en general, marcamos iniciar en pantalla completa e iniciar Play Night al arrancar el ordenador. De esta forma, al prender la computadora, se abrirá el Play Night, como si fuese un sistema operativo de consola de videojuegos.